¿Alguna vez has deseado ser una persona inquebrantable? Alguien que no se ve afectado por las críticas, el rechazo, las pérdidas o las traiciones. Tal vez en más de una ocasión te hayas imaginado cómo sería vivir sin ese dolor silencioso que te consume por dentro, incluso cuando por fuera mantienes una sonrisa, fingiendo que todo está bien. Quizás ya estés cansado de intentar complacer a todos, de cargar con una fachada de fortaleza constante, cuando en el fondo lo único que anhelas es un respiro. Solo un momento de alivio en medio de la presión de aparentar que nada te afecta. Y es que vivir tratando de ser intocable, de encajar en una imagen de perfección emocional, termina siendo una de las mayores cargas que una persona puede llevar. Pero déjame decirte algo que pocos se atreven a mencionar, algo que muchas veces se esconde bajo capas de positivismo superficial. Mientras sigas huyendo del dolor, el dolor seguirá marcando el ritmo de tu vida. Cada intento de ignorarlo, de reprimirlo o disfrazarlo solo lo hace más fuerte, más profundo, más presente. Al evitar sentir, al cerrarte por miedo a que te lastimen, te conviertes en prisionero de todo lo que ocurre a tu alrededor, de las palabras que hieren, de las actitudes que decepcionan, de los silencios que se sienten como gritos interiores. Y esto, aunque no se diga, no es sinónimo de debilidad. Es la experiencia real de muchísima gente. Lo que cambia es la máscara con la que cada uno decide enfrentarlo. Algunos aprenden a actuar mejor que otros, pero en el fondo, todos lidiamos con heridas que no siempre se ven. Y antes de comenzar, bienvenidos a Estoicismo en el Caos. Si eres nuevo aquí, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido exclusivo sobre cómo aplicar los principios estoicos en tu vida. Carl Jung, uno de los pioneros más influyentes en la psicología profunda, dijo algo que resuena con fuerza en este contexto: lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino. Esta frase nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en aparentar que nada nos duele, sino en atrevernos a mirar dentro, reconocer lo que nos lastima y aprender a atravesarlo. Porque solo así dejamos de vivir reaccionando al mundo y empezamos a responder desde un lugar más auténtico y libre. No somos lo que nos sucede, sino en lo que decidimos convertirnos. Y ahí está la clave. La verdadera transformación no consiste en construir una coraza para aislarnos del mundo, ni en convertirnos en personas frías, distantes o impenetrables. Se trata, en realidad, de algo mucho más poderoso: integrar lo que sentimos, iluminar esas partes oscuras que preferimos esconder, abrazar nuestras heridas en lugar de ignorarlas. Porque la verdadera fortaleza no está en la ausencia de dolor, sino la conciencia total de quién eres incluso cuando estás atravesando tus momentos más difíciles. La fuerza real nace cuando te permites sangrar sin perder tu esencia, cuando dejas de negar lo que sientes y lo conviertes en parte de tu historia, no en tu prisión. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este video está hecho para ti, que estás cansado de cargar con todo, de sentirte emocionalmente vulnerable ante cualquier situación. Para ti, que a menudo sientes que los demás tienen un control sobre tus emociones que tú no logras entender. Esa sensación de estar siempre en desventaja emocional, como si no tuvieras las herramientas necesarias para defenderte de las palabras, de las ausencias, de los gestos que duelen. Quiero mostrarte que no tienes por qué vivir así. Pero para lograrlo, vas a tener que enfrentarte a verdades que tal vez duelan. Y paradójicamente, ese dolor puede ser la puerta hacia tu libertad emocional. Porque cuando dejas de correr, de esconderte, cuando decides mirar de frente lo que llevas dentro, algo cambia. Y ese cambio empieza ahora. Tendemos a creer que lo que nos hiere está fuera de nosotros, en lo que otros hacen o dicen, en los abandonos que no vimos venir, en las decepciones que nos rompieron por dentro. Pero la verdad, aunque duela, es otra. Ninguna de esas cosas tiene realmente el poder de lastimarte, a menos que ya exista una herida abierta dentro de ti. Lo que duele no es lo que los demás hacen. Lo que verdaderamente te rompe es lo que esas experiencias despiertan dentro de ti. Es la historia que tú mismo te estás contando sobre lo que ocurrió. Es ese trauma antiguo que nunca fue sanado. Es el vacío que disimulas con fuerza, con orgullo, con esa necesidad desesperada de parecer que todo está bajo control. Carl Jung, con su inmenso legado en la psicología profunda, nos muestra que el sufrimiento que sentimos frente al mundo externo no es más que el reflejo de aquello que no hemos aprendido a integrar en nuestro mundo interior. Lo externo actúa como un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras partes no resueltas. Y es ahí donde comienza la verdadera revolución personal, cuando dejamos de culpar al mundo y empezamos a escuchar lo que nuestras heridas quieren decirnos. Por eso hay personas que logran atravesar tormentas devastadoras y aún así conservar la claridad, mientras otras se desmoronan ante una simple palabra mal dicha. La diferencia no está en lo que sucede, sino en el punto exacto donde ese suceso impacta. Y aquí viene una verdad incómoda que tal vez no estés listo para escuchar, pero que necesitas enfrentar. Sigues sufriendo tanto porque, en algún nivel profundo, aún crees que puedes controlar cómo el mundo debería tratarte.
Sigues esforzándote por ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, fuerte, comprensivo, como si eso pudiera blindarte contra el dolor, como si fuera una fórmula mágica para evitar ser lastimado. Pero el control es solo una ilusión. Y mientras te aferres a él, vivirás atrapado en una tensión constante, tratando de anticipar lo impredecible, de evitar lo inevitable. ¿Quieres dejar de sufrir? Entonces deja de intentar protegerte del sufrimiento. Lo que necesitas no es más control, sino más conciencia. Mientras sigas creyendo que las personas a tu alrededor deben cambiar para que tú dejes de sentir dolor, seguirás encadenado a sus comportamientos, esclavizado por cada palabra, cada actitud, cada abandono. Tu verdadera libertad comienza cuando comprendes que todo lo que viene de afuera solo tiene poder sobre ti si encuentra una resonancia interna. Es decir, si hay algo en ti que todavía no ha sanado, que sigue reaccionando, que aún espera que el mundo actúe como tú consideras correcto. Y es justo ahí donde se encuentra el verdadero campo de batalla, en el inconsciente. Aquello que no puedes ver, que no comprendes y que no has aprendido a manejar, te maneja. Te controla desde las sombras. Y es precisamente este terreno invisible, pero poderoso, el que vamos a explorar en la siguiente parte. Prepárate para descender un nivel más profundo, porque ahí es donde comienza la verdadera transformación, el cambio que no depende del mundo exterior, sino de tu voluntad de mirar hacia adentro con honestidad. Si este contenido está resonando contigo, si algo dentro de ti siente que finalmente estás encontrando respuestas que nunca antes te atrevieron a decir, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho y nos permite seguir creando mensajes como esta, pensadas para ayudarte a despertar, a reconectarte contigo y a descubrir una fuerza que siempre ha estado ahí, esperando ser activada. La mentira más grande que te han contado es que tienes el control de tu vida. Despierta, porque no es así, al menos no mientras sigas viviendo en piloto automático, reaccionando sin saber por qué, repitiendo patrones sin darte cuenta de dónde vienen. Sentir sin saber de dónde proviene esa emoción, tomar decisiones que tú mismo saboteas después, eso no es casualidad. Carl Jung fue muy claro al decir, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora mismo. Ese dolor que aparece de forma inesperada, esa rabia que estalla sin previo aviso, esa tristeza que te inunda sin razón aparente, nada de eso es al azar. Son señales, mensajes urgentes que provienen de partes de ti que has ignorado, partes que han sido reprimidas, apartadas, olvidadas por años. Jung se refería a este territorio oscuro como el inconsciente. Pero no se trata de una nube difusa de pensamientos dispersos. No. Es una fuerza activa, compleja y sumamente influyente. Es un sistema interno compuesto por recuerdos que preferiste olvidar, traumas que nunca sanaste, deseos que ocultaste por miedo o vergüenza, y temores que se convirtieron en guías silenciosas de tus actos. Todo eso sigue ahí, moldeando tus emociones, tus decisiones, tus relaciones, aunque tú no lo veas. Y mientras sigas evitando enfrentarlo, ese sistema interno continuará actuando desde las sombras. ¿Te has preguntado por qué ciertas palabras te derrumban, mientras a otros ni los rozan? Es porque esas palabras tocan puntos sensibles en tu interior, heridas abiertas que siguen sangrando porque nunca fueron atendidas. Y si todavía duelen es porque nunca las miraste de frente. Solo las escondiste, las metiste debajo de la alfombra emocional, como si ignorarlas fuera suficiente para hacerlas desaparecer. Pero ahora, sin darte cuenta, sigues tropezando con ellas una y otra vez. Jung también dijo, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. Y dime, ¿qué es lo que has estado haciendo hasta ahora? ¿No ha sido juzgarte, culparte, reprimirte, callarte? Como si castigarte por sentir fuera a solucionar algo. Como si silenciar lo que duele fuera sinónimo de fortaleza. Pero la verdad es que lo inconsciente no desaparece porque tú decidas ignorarlo. Al contrario, encuentra formas más peligrosas de salir a la superficie, en relaciones dañinas que se repiten con distintos rostros, en patrones de autosabotaje que no sabes cómo romper, en miedos y ansiedades que surgen justo cuando todo parece ir bien. Todo aquello que no sanas, se repite. Todo lo que reprimes, se transforma en síntomas, en conflictos, en caos. La única forma de recuperar el control real de tu vida no es evitando lo que sientes, sino entendiendo por qué lo sientes. Es hora de escuchar lo que tus sombras quieren decir. Esto no es mala suerte. No es que el universo esté en tu contra ni que la vida tenga algo personal contigo. Lo que estás viviendo es tu inconsciente tratando de despertarte, sacudirte, abrirte los ojos. Pero tú insistes en seguir dormido, en ignorar las señales, en callar lo que grita por dentro. ¿Quieres dejar de ser herido una y otra vez? Entonces deja de huir de ti mismo.
Porque mientras no conozcas tu mundo interior, seguirás siendo una marioneta de tus propias emociones, reaccionando sin saber por qué, atrapado en un ciclo que se repite sin fin. Y lo más irónico de todo es que, cuanto más intentas protegerte del dolor que viene de fuera, más vulnerable te vuelves al que llevas dentro. Tus defensas externas no hacen más que intensificar tus batallas internas. Pero hay una salida. Y no está en endurecerte. No está en levantar más muros, ni en volverte indiferente. Está en integrarte. En abrazar cada parte de ti, incluso las que no te gustan. Porque volverse emocionalmente fuerte no es un acto de defensa, es un acto de conocimiento profundo. Es entender que la verdadera invulnerabilidad no surge de rechazar el dolor, sino de comprenderlo. Esto es lo que vamos a explorar a continuación. ¿Qué significa, en realidad, ser una persona que no se quiebra ante la vida? ¿Por qué esa fuerza no nace de una coraza, sino de la aceptación radical de lo que eres? La mayoría de las personas creen que la única forma de no sufrir es cerrarse. Levantan muros emocionales, adoptan máscaras sociales, se visten con una armadura de indiferencia. Repiten frases como, ya no me importa, me da igual, nada me afecta. Pero por dentro, siguen desangrándose. Siguen sintiéndose solas, heridas, incomprendidas. Porque el problema nunca fue sentir. El verdadero problema es no saber lo que estás sintiendo, ni de dónde viene eso que sientes. Esa desconexión interna es lo que verdaderamente desgasta. Y eso solo le ocurre a quien aún no se conoce a sí mismo. Jung lo expresó con una claridad conmovedora. Conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, se apenas otra alma humana. ¿Y cuál es el alma que sigues negando? La tuya. Esa que escondes tras un personaje fuerte, invulnerable, autosuficiente. Pero esa alma clama ser vista, ser validada, ser escuchada. Convertirse en una persona emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con volverse frío. No implica ignorar el dolor, evitar los conflictos o fingir que todo está bien cuando por dentro estás hecho pedazos. La verdadera fortaleza nace cuando dejas de tener miedo de ti mismo. Cuando te das el permiso de sentir sin culparte, de mirar tus heridas sin vergüenza, de entender tus sombras sin juzgarlas. Porque solo entonces dejas de vivir como una reacción constante al mundo y empiezas a vivir desde un centro firme, libre y auténtico. No se trata de fingir que no te importa. Se trata de integrar, de aceptar, de sacar a la luz todo lo que durante años has enterrado en la oscuridad de tu interior. No te vuelves inquebrantable creando barreras entre tú y el mundo. Te vuelves verdaderamente intocable cuando comprendes que nada ni nadie puede tocar aquello que ya has abrazado dentro de ti. Cuando integras tus sombras, tus miedos, tus defectos, tus inseguridades, dejas de reaccionar impulsivamente ante todo. Empiezas a observar, a elegir. Ya no eres una marioneta emocional. Y ahí comienza la verdadera libertad. Jung llamó a esto individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien los demás esperan que seas, ni en esa imagen que tú mismo construiste para agradar, para encajar, para sentirte digno. Individuarse es permitir que surja tu yo más auténtico, nacido del encuentro entre la luz y la sombra, entre el ego consciente y el inconsciente profundo. Y, como decía Jung, no se trata de alcanzar una perfección imaginaria, sino de lograr una integración real. No necesitas convertirte en una mejor persona. Lo que necesitas es convertirte en una persona completa. Y aquí está el secreto que casi nadie se atreve a revelar: cuanto más huyes del dolor, más te persigue. Cuanto más te esfuerzas por no ser afectado, más frágil te vuelves. Porque lo que no se acepta, te domina desde dentro. Pero cuando decides mirar de frente tus heridas, cuando dejas de esconder lo que consideras indigno, cuando aceptas quién eres, con lo hermoso y lo feo, lo noble y lo vergonzoso, entonces nada externo tiene ya el poder de romperte. Sin embargo, este camino no es cómodo. Exige coraje. Coraje para mirar hacia adentro. Coraje para soltar las máscaras. Coraje para sentir, sin anestesia, sin filtros. Porque, aunque duela, es precisamente en el dolor donde se encuentra la llave de tu transformación. Ahí, en esa grieta, está la puerta hacia tu verdadera fuerza. Y eso es lo que vamos a explorar en la próxima parte, cómo el sufrimiento, lejos de ser tu enemigo, puede convertirse en el portal hacia tu esencia más poderosa. Vamos a sumergirnos aún más profundo, y esta vez, sin miedo. Desde muy pequeño, te enseñaron a temerle al dolor. Aprendiste que sufrir era sinónimo de debilidad, que llorar era una pérdida de tiempo, que sentir demasiado te convertía en alguien frágil, expuesto, indefenso. Y así comenzaste a huir, a negar, a evitar cualquier emoción que te hiciera parecer vulnerable. Pero cuanto más corres del sufrimiento, más te persigue. Y lo peor,
cambia de forma. Se disfraza de ansiedad inexplicable, de rabia contenida, de apatía, de aburrimiento crónico, de impulsos destructivos que ni siquiera logras comprender. El dolor que no se mira no desaparece. Solo cava túneles dentro de ti, profundos y silenciosos, hasta que un día todo colapsa de golpe. Te derrumba sin aviso, sin entender por qué, pero la verdad es que ese derrumbe llevaba años gestándose por dentro. Carl Jung tenía una visión completamente distinta del sufrimiento. Para él, el dolor no era un enemigo, sino un mensajero. Una especie de alarma existencial. Una llamada de atención del alma. El lenguaje que tu ser profundo, aquello que eres en totalidad, utiliza para pedir ser escuchado. Jung decía, la depresión es como una dama vestida de negro. Si aparece, no la ahuyentes. Invítala a sentarse, sírvele un café y escucha lo que tiene que decir. Pero tú no escuchas. Te callas. Te distraes. Te llenas de tareas. Te adormeces. Haces todo lo posible por no mirar lo que realmente importa. ¿Y qué es eso tan importante? ¿Qué es lo que esa herida quiere mostrarte? La verdad es que el sufrimiento te duele tanto porque aún estás en guerra contigo mismo. Hay una parte de ti que quiere avanzar, evolucionar, romper viejos patrones, pero otra parte, la más temerosa, la que está acostumbrada al control, quiere mantener todo como está. Y es en esa fricción donde nace el verdadero dolor. Porque cambiar duele. Crecer duele. Soltar creencias antiguas duele. Romper vínculos que te dañan, aunque los ames, duele. Dejar atrás lo que ya no te nutre, aunque sea familiar, también duele. Pero ese dolor no está ahí para destruirte. Está ahí para mostrarte que algo dentro de ti ya no encaja, que tu alma está pidiendo espacio para expandirse. Y mientras sigas resistiéndote, el sufrimiento solo se intensificará. El dolor es el idioma de tu transformación. La pregunta no es cómo huir de él, sino, ¿estás listo para escucharlo? Y un secreto poderoso para ti, ¿quieres aprender a tener una mente inquebrantable y enfrentar cualquier desafío con total control? Haz clic en el comentario fijado ahora y descubre cómo la filosofía estoica puede transformar tu vida de una vez por todas. Todo esto que estás viviendo no es otra cosa que un duelo. Un proceso interno de muerte y renacimiento. Es el desmoronamiento de lo que creías ser, de lo que alguna vez te sostuvo, de las certezas que te daban una falsa seguridad. Pero es justamente en ese espacio de ruina, donde todo parece estar perdido, que algo verdaderamente nuevo puede nacer. Porque cuando todo dentro de ti se derrumba, cuando la estructura mental que sostenías colapsa, cuando el dolor te deja expuesto, sin defensas, sin máscaras, sin el personaje que has interpretado por años, es ahí, justo ahí, donde puedes ver con claridad quién eres realmente. Y en ese instante, el sufrimiento deja de ser solo sufrimiento. Se vuelve sagrado. Porque te pone de rodillas, no frente al mundo, sino frente a ti mismo. Frente a tu verdad. A tu esencia. A esa parte de ti que jamás fue tocada por el ego, por el miedo o por la expectativa ajena. Jung comprendía esto profundamente. Para él, el dolor no era una falla del sistema. Era una etapa inevitable del camino. No era el final. Era el inicio. El inicio de la única travesía que realmente importa, el camino hacia la individuación. El problema es que la mayoría desiste antes de cruzar ese valle oscuro. Huyen. Se distraen. Se refugian en la superficie, donde todo parece más cómodo, más controlable, más predecible. Pero tú no. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque estás listo. Listo para cruzar. Para sumergirte en esa noche oscura del alma que no todos se atreven a enfrentar. Y en la próxima parte vamos a desentrañar cómo ocurre esa travesía. Cómo se desarrolla el proceso de individuación, ese viaje que, aunque parezca solitario y duro, es el único que realmente puede liberarte. Vamos a seguir profundizando, porque aquí es donde comienza la verdadera transformación. Muy pocos tienen el valor de comenzar este viaje, y aún menos lo suficiente para concluirlo. Porque este camino no te promete comodidad, no ofrece recompensas rápidas, no acaricia tu ego, lo destruye. Jung definía la individuación como el proceso de convertirte en quien realmente eres. Pero eso implica, ante todo, desaprender todo lo que creías ser. Y eso duele más que cualquier rechazo externo. Porque empiezas a darte cuenta de que muchas de las cosas que te definían, tus ideas, tus hábitos, tus relaciones, incluso tus sueños, no eran tuyas. Eran construcciones, herencias emocionales, expectativas sociales, miedos camuflados de metas. Y cuando eso se desmorona, no solo se cae una parte de ti, se cae tu identidad entera. Pero justo ahí, en medio del caos, es donde surge el espacio necesario para que emerja tu yo verdadero.
Y eso, aunque duela, es libertad. Hasta ahora, todo lo que creía ser no era más que una ilusión cuidadosamente construida. No eres tus logros. No eres tus heridas. No eres esa imagen que fabricaste para ser aceptado, admirado o querido. Todo eso fue necesario para sobrevivir, sí, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y el proceso de individuación es, justamente, el llamado de la vida a ir más allá de la supervivencia. Es cuando tu inconsciente empieza a empujar hacia la superficie todo aquello que habías enterrado, reprimido, ocultado o distorsionado. Es una especie de renacimiento psíquico, brutal pero liberador. Individuarse exige que tu antigua persona se disuelva. Jung decía que la persona no es más que una máscara de conveniencia social, una especie de disfraz que usamos para encajar. Y tarde o temprano, si realmente deseas vivir con plenitud, tendrás que arrancarte esa máscara, aunque al hacerlo parezca que también estás arrancando tu propia piel. Duele, pero es necesario. Porque solo al quitarte las capas externas puedes descubrir lo que realmente habita debajo. Es en ese proceso que empiezas a convertirte en alguien verdaderamente inquebrantable. No porque nada te afecte, sino porque ya has atravesado el fuego. Has mirado a tus propios monstruos a los ojos, tus carencias, tus enojos, tus vergüenzas, y les has dicho, te veo. Y ya no tienes poder sobre mí. Esa claridad interior, esa lucidez frente a tu propia oscuridad, es lo que te otorga una fuerza que no depende de la aprobación ajena, del reconocimiento externo ni del control sobre las circunstancias. Ya no necesitas que todos te amen. Ya no tienes que ganar cada discusión. Ya no tienes que demostrar nada a nadie. Porque sabes quién eres. Y eso nadie puede arrebatártelo. La verdadera armadura emocional no es una coraza que te aísla del mundo. Es un núcleo interno, firme y consciente, que te mantiene en equilibrio incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Puedes sentir dolor, pero no te rompe. Puedes ser herido, pero no pierdes el rumbo. Porque ya no reaccionas desde la herida, actúas desde la totalidad. Has dejado de vivir en la superficie y has empezado a habitar tu propio centro. La profundidad a la que estás descendiendo no es gratuita. Tiene un precio. Y ese precio, muchas veces, se llama soledad. Pero no una soledad porque nadie te quiera, sino porque muy pocos están preparados para acompañarte en este tipo de travesía. La mayoría sigue atrapada en la superficie, aferrada a máscaras, a la necesidad de aprobación, al miedo visceral de sentir demasiado. Y cuando tú comienzas a liberarte, inevitablemente te alejas. No por orgullo, no por sentirte superior, sino porque ya no puedes encajar en los lugares donde antes te escondías. Ese alejamiento no es un rechazo, es maduración. Es como una serpiente que ya no puede habitar una piel que le queda chica. Has cambiado, y tus entornos también deben cambiar. Y ahí llegamos al punto más importante de todo este camino, la conciencia como escudo. Porque no es la fuerza lo que realmente te protege. Es la claridad. Y es justo eso lo que exploraremos ahora. Como el estado de conciencia plena es el único lugar desde donde nada, absolutamente nada, tiene poder sobre ti. Estás a punto de cruzar un umbral. Y vamos a cruzarlo juntos. Llegaste hasta aquí. Eso ya dice mucho. Pero ahora hay algo que necesitas escuchar con absoluta claridad. Nada ni nadie podrá protegerte del sufrimiento externo si sigues inconsciente de lo que ocurre dentro de ti. Las palabras seguirán doliendo. Los rechazos seguirán desestabilizándote. Las pérdidas seguirán rompiéndote, hasta que despiertes. Y ese despertar no es algo mágico. No es un evento extraordinario. Es una decisión diaria. Es mirar hacia adentro incluso cuando da miedo. Es hacerte responsable de todo lo que sientes sin seguir culpando al mundo, al pasado o al destino. Jung dijo con una precisión inquietante, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. Llevas toda tu vida resistiéndote al miedo de no ser suficiente, al vacío del abandono, al dolor de la soledad, a la angustia de no sentirte visto. Pero, ¿qué hiciste con todo eso? ¿Lo reprimiste? ¿Lo disfrazaste de fuerza? ¿Lo convertiste en una identidad que ya ni reconoces? Porque ahí está la raíz del sufrimiento, no en lo que los demás hacen, sino en lo que tú haces con lo que sientes. La conciencia no elimina el dolor, pero sí te impide quedar atrapado en él. Te da una perspectiva. Te permite observarte sin juzgarte, vivir sin fingir, sentir sin desbordarte. Y es en ese estado donde, finalmente, eres libre. Libre de tus heridas. Libre de las expectativas. Libre de la necesidad de protección, porque has comprendido que ya no necesitas esconderte. Tú eres tu propio refugio. Te escondiste. Te silenciaste. Intentaste tenerlo todo bajo control. Te exigiste ser perfecto,
Te obligaste a ser fuerte todo el tiempo. Y todo eso, poco a poco, te fue desgastando. Llegaste hasta aquí exhausto, agotado de pelear no solo contra el mundo, sino contra ti mismo. Pero ahora lo comprendes. La verdadera inmunidad emocional no tiene nada que ver con volverse frío o impenetrable. No se trata de crear una coraza, sino de expandir tu conciencia. Porque cuando comprendes tus detonantes, tus patrones emocionales, tus heridas profundas, las acciones de los demás pierden ese poder que antes te destruía. Sigues sintiendo, claro que sí, pero ya no te ahogas. Sigues atravesando el dolor, pero no te pierdes dentro de él. Y eso lo cambia absolutamente todo. Lo que realmente te protege no es evitar la vida, sino sumergirte completamente en ella. Aquellos que viven en la superficie son golpeados por cualquier ola. Pero quienes se atreven a bucear profundo descubren algo que los demás jamás conocen: silencio, estabilidad y una fuerza interna inquebrantable. Y ese, justamente, es el lugar hacia donde te estás dirigiendo. Cuando empiezas a vivir desde ese centro, desde esa integración entre lo que eres y lo que has sentido, desde la presencia absoluta y la aceptación total, el mundo puede intentar derribarte, pero ya no encuentra por dónde herirte. Porque ahora habitas un territorio donde ya no hay escondites, solo verdad. Y nadie puede tocar esa verdad. ¿Qué herida sientes que todavía no has sanado por completo y por qué crees que ha sido tan difícil enfrentarla? Compártelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien más a sentirse menos solo en su proceso. Y no lo olvides, si quieres alcanzar una mente inquebrantable y vivir con total control sobre tus emociones, haz clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. Descubre el método filosófico exclusivo, probado y aprobado, que ya ha transformado la vida de miles de personas. Haz clic ahora y forma parte de la élite del 1% que domina su propia vida. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido exclusivo. Y ahora viene lo siguiente. Para ti que te quedaste hasta el final, tengo una sorpresa. Te dejaré 2 videos que elevarán tu mentalidad estoica a un nivel que nunca imaginaste. Haz clic y descubre los secretos para dominar de una vez por todas tus emociones y vivir con total control. Nos vemos en el próximo video, guerrero indomable que transforma el caos en majestuosos imperios.